vamos a hablar, Pablo explica a Jesús. Pablo explica a Jesús. Mira, una de las grandes confusiones de muchos creyentes es leer toda la Biblia como si cada palabra hubiese sido pronunciada desde el mismo momento del plan redentor, ¿sí? Pero la Escritura no aplana los tiempos de Dios, los revela progresivamente. No todo fue dicho desde la misma administración ni desde la misma etapa del propósito eterno. Por eso quiero decirte que cuando llegamos a los evangelios debemos recordar algo fundamental. La obra redentora aún no había sido consumada históricamente. El Espíritu aún no había sido dado en la forma propia del Cristo glorificado. Y la doctrina, por ende, de la justificación, la unión con Cristo, la co-crucifixión, la co-resurrección y la identidad del creyente aún no había sido desplegada apostólicamente. Creo que aquí entra la clave hermenéutica de este mensaje. No trae otro. Escucha esto con cuidado. Pablo no corrige a Jesús. Pablo explica a Jesús. Claramente entendiendo los evangelios y ya en la consumación de la obra redentora nos damos cuenta, como te decía, Pablo no corrige a Jesús. Pablo explica a Jesús. Pablo no trae otro evangelio. Trae la revelación del evangelio consumado en la cruz y revelado por el Espíritu. Mira, claramente entendiendo estas ambas partes, lo que es el tiempo histórico del momento en que Jesús y los evangelios plasman palabras y verdades, y nos damos cuenta, por otro lado, lo que Pablo revela desde su consumación. Y nos damos cuenta que Jesús y Pablo no están en conflicto. Están en distinta ubicación dentro de la historia redentiva. Así que te invito a que podamos nosotros comenzar aquí para no desviarnos. Mira, Cristo es el centro de toda la Escritura. Pero Cristo, y esto, si seguimos la línea de pensamiento y con cuidado manejamos esto, nos damos cuenta que Cristo se revela en distintas fases. Hola Leiva, ¿cómo has estado? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Te decía, mira, Jesús y Pablo no están en conflicto. Están en distinta ubicación dentro de la historia redentiva, ¿sí? Debemos comenzar en esta verdad para no desviarnos. Cristo, decíamos, es el centro de toda la Escritura. Pero Cristo se revela en distintas fases. Por ejemplo, en promesa, en figura, en sombra, en encarnación, en obediencia bajo la ley, en muerte expiatoria, en resurrección, en exaltación y en revelación apostólica. Y aquí es donde entra lo paulino en esto, y en revelación apostólica. Escucha con cuidado. Eso significa que no todo lo que Jesús dijo en su ministerio terrenal fue pronunciado desde la misma plataforma doctrinal en la que luego escriben los apóstoles.
No porque Jesús supiera menos, y eso hay que recalcar y tener bastante claro, sino porque la economía redentiva aún no había llegado a su consumación histórica. Entonces nos damos cuenta, si entendemos esto con cuidado, que Jesús no habló como alguien posterior a la cruz, porque aún no había ido a la cruz. Jesús no habló como alguien que ya hubiera derramado el Espíritu en Pentecostés, porque aún no había sido glorificado. Jesús no expuso la doctrina del cuerpo de Cristo como Pablo, porque el ministerio aún no había sido revelado en esa forma. Eso es precisión bíblica, no división artificial. Mira, ve cómo entonces nos estamos dando cuenta que realmente existe esa dirección. Pablo comienza a explicar a Jesús desde lo revelado. Desde lo revelado. Ahora, algo para seguir teniendo en cuenta. Jesús ministró dentro del marco histórico de Israel y bajo la ley. Mira lo que dice Gálatas 4:4. Y creo que para comenzar y tomar un texto, este de Gálatas 4:4 es decisivo. Mira lo que dice el que escribe. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo que acabamos de leer, quiero que sepas que es demasiado importante. Porque lo que dice este versículo en Gálatas 4:4, Pablo no simplemente dice que Cristo vino al mundo, dice que vino bajo la ley, Es decir, mira, su encarnación entra históricamente en el régimen mosaico para redimir a los que estaban bajo ese régimen. Jesús nació bajo la ley para redimir a los que estaban bajo ese régimen. Eso significa que el ministerio terreno de Jesús ocurre en el siguiente contexto. Israel como pueblo del pacto antiguo. El templo aún estaba en pie. El sacerdocio levítico aún funcionando. Los sacrificios aún vigentes como administración histórica. La alianza mosaica aún no judicialmente clausurada por la sangre de la cruz. Mira todo lo que hay en el contexto del ministerio terreno de Jesús y por qué cosas que Jesús dice se tienen que entender desde ese contexto. Y decíamos hace un momento, por eso, leer los evangelios sin conciencia del marco pactual produce confusión, enredo. Se le exige, escucha, y esto a veces tendemos a hacer, se le exige a cada palabra de Jesús que funcione como formulación final del nuevo pacto. Cuando en realidad muchas de sus palabras operan en un contexto transicional. Él, escucha, mira, Él es el mediador que está llegando a consumar lo que aún no había sido consumado. Y aquí Hebreos es clave. Escucha esto. Aunque en relación a esto tenemos que entender que hay una progresión revelacional, Hebreos es clave aquí. Aunque no entremos en debates que no valen en este momento de autoría,
pensamos que Pablo está claramente vinculado al escrito de Hebreos. Ahora, el argumento del libro es clarísimo. La muerte de Cristo inaugura el pacto nuevo de manera efectiva. Antes de esa muerte, escucha esto, antes de esa muerte, la transición no ha sido sellada históricamente. Así que eso es algo que tenemos que nosotros conocer y entender para que podamos tener una interpretación a la luz de lo ya consumado, a la luz de lo que todo el compendio apostólico da a conocer de esta obra maravillosa que llevó a cabo el Hijo de Dios, ¿sí? Hola Luis, ¿cómo has estado? Perfecto, hay que entender que el Señor Jesucristo en los días de su carne vivió bajo la ley, así es. Hola Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno verte. Entonces, mira, estamos hablando bajo el tema o la enseñanza, Pablo explica a Jesús. Estábamos diciendo que muchas cosas que dice Jesús en su momento y tiempo tienen que ver con el contexto. Igual, Rosario, buenas noches. Tiene que ver con el contexto y con la línea de tiempo del plan redentor. Decíamos que cosas que Jesús dijo todavía no se habían llevado a su consumación, pero cuando leemos el marco apostólico nos damos cuenta que ya estamos hablando bajo un momento de consumación. Y claramente el Espíritu, a través de el apóstol Pablo, por ejemplo, nos desglosa lo que realmente aconteció desde la obra y la consumación que se llevó a cabo en Jesucristo, ¿sí? Eso tenemos que verlo claramente. Mira, es importante, como te decía, marcar eso y tenerlo claro desde el principio. Que el ministerio terrenal de Jesús ocurre en un contexto determinado, ¿sí? Habíamos dicho, Israel como pueblo del pacto antiguo, el templo nos dábamos cuenta que aún estaba de pie, el sacerdocio levítico para ese momento todavía estaba funcionando. Los sacrificios aún vigentes como administración histórica, de acuerdo a ese orden. La alianza mosaica aún no judicialmente clausurada por la sangre de la cruz. Entonces, mira, si decíamos que leer los evangelios sin la conciencia del marco pactual produce confusión. Porque decíamos que a cada palabra de Jesús, o se le exige a cada palabra de Jesús, que funcione como formulación final del nuevo pacto, cuando en realidad muchas de sus palabras operan en un contexto transicional. Por eso, y nos damos cuenta que los evangelios, al lado, aparte de los evangelios, tenemos también las cartas apostólicas. Decíamos que Él, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, es el mediador que está llegando a consumar lo que aún no había sido consumado. Decíamos que Hebreos es importante aquí. El libro Hebreos es importante. Decíamos que para nosotros pensamos que claramente Pablo es el que tiene la autoría de Hebreos, pero no vale entrar en detalles. Pero mira, el argumento es clarísimo. Esta persona conoce el trasfondo tan bien. Y creo que vale la pena entender cómo y qué es lo que dice, ¿no? Para Hebreos, la muerte de Cristo
inaugura el pacto nuevo de manera efectiva. Antes de esa muerte, la transición no ha sido sellada históricamente. Mira lo que dice Hebreos 9, 16. Claramente en Hebreos 9, 16 enseña, escucha esto, enseña que el testamento entra en vigor mediante la muerte del testador. Mira, sigue esta línea de pensamiento con cuidado. Hebreos 9, 16, 17 enseña, mira, que el testamento entra en vigor mediante la muerte del testador. El punto no es mecanizar la imagen, sino ver la lógica de esto. La muerte de Cristo marca el umbral de consumación pactual. Quiere decir esto, mira, los evangelios muestran a Cristo en acción. Las epístolas revelan el significado doctrinal de esa acción. Mira la idea, mira cómo esto armoniza realmente con lo que venimos tratando. Lo que decimos en el título del tema de hoy. Pablo explica a Jesús. Cristo revelado en la consumación del pacto. Escucha esto. Los evangelios muestran a Cristo en acción. Las epístolas revelan el significado doctrinal de esa acción. Y creemos que aquí está una de las claves más hermosas. Los evangelios son narrativos. Las epístolas son interpretativas y doctrinales. Entonces, mira, en los evangelios, para ahondar en esto, en los evangelios vemos a Jesús, por ejemplo, sanar, perdonar, confrontar, cumplir, anunciar, revelar al Padre, acercarse al pecador, exponer la incapacidad humana, anticipar el reino y caminar hacia la cruz. Pero las epístolas responden preguntas que el relato por sí solo no formula exhaustivamente. Escucha esto. Por ejemplo, ¿qué ocurrió jurídicamente en la cruz? Mira, si todo lo anterior todavía no lo has podido captar muy bien, en esta parte realmente podemos darnos cuenta de cómo es necesario plantearnos esto. Entender que Pablo explica a Jesús. Te decía que en los evangelios vemos a Jesús, por ejemplo, sanar, perdonar, confrontar, cumplir, anunciar, exponer la incapacidad humana, anticipar incluso el reino y caminar hacia la cruz. Pero, y eso tenemos que sopesarlo y ser honestos, pero las epístolas responden preguntas que el relato por sí solo no formula exhaustivamente. Y mira, vamos a ir a las preguntas. ¿Qué ocurrió jurídicamente en la cruz? ¿Cómo se aplica al creyente la obediencia de Cristo? ¿Qué significa ser justificado? ¿Cómo se relaciona el creyente con Adán y con Cristo? ¿Qué implica haber muerto con Cristo? ¿Qué significa ser sentado con Él? ¿Qué pasó con la ley en relación al creyente? ¿Qué es la iglesia como cuerpo? ¿Cómo opera la unión con Cristo? ¿Qué significa que la justicia sea imputada? Si te das cuenta, todas esas preguntas se responden de una manera clara en las epístolas. Y aquí está la belleza, escucha esto. Los evangelios muestran el acontecimiento. Pablo abre su significado celestial, legal, espiritual y pactal. Gracias a los que van comentando. Gustavo, ¿cómo has estado? Qué gusto verte, mi hermano. Qué bueno poder estar
juntos un rato hablando de lo que realmente importa, ¿no? Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí un momento. Gustavo desde Concordia, Argentina. Gracias y paz para ti, mi hermano. Gracias por estar aquí. Luis, ¿qué dices, Luis? Tenemos que terminar de entender y dividir antes de la cruz y después de la cruz doctrinalmente. Así es. Gracias. Eso es algo que a veces deberíamos primero hacer, ¿no? Para entrar a veces en tantas situaciones de debates. Si no ordenamos el marco del tiempo, de la línea de tiempo en la revelación, llegamos a problemas que realmente nos evitaríamos si no hacemos esa rectificación, ¿no? Así es, Coqui, ¿cómo estás? Luis, lo que sucede es que el nuevo pacto no comienza en Mateo, el nuevo pacto doctrinalmente en Romanos. Es válido, es válido. Eso es algo que tenemos que tocar con cuidado, ¿sí? Y vale repetir y poner como idea lo que vamos planteando. Por ejemplo, los evangelios, decíamos, muestran el acontecimiento. Pablo abre su significado celestial, legal, espiritual y pactual. Esto lo vemos en las epístolas. Rolf, ¿cómo has estado? Mi hermano, buenas noches. Juan, ¿cómo te ha ido? De la unión con Cristo se puede hablar desde la imputación. De la unión con Cristo, claro, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta esto. Y esto se los digo para tener... Es válido presentar un texto donde comienza el nuevo pacto, es válido. Hay unos quizás mejores que otros. Pero lo que hay que entender y lo que venimos a tratar en este día directamente es cómo Pablo o las epístolas o las cartas realmente nos dan claridad a lo consumado. Algo que en los evangelios, por su tiempo, momento y contexto, no revelan su plena luz. Eso es algo que tenemos que tomar para poder nosotros, como decíamos al comienzo, entender el marco bíblico del nuevo pacto en el orden que realmente escritural se presenta, o el Espíritu, mejor dicho, progresivamente quiso revelar. ¿Sí? Gracias por comentar, gracias por acompañarnos. Entonces, mira, después de lo que hemos dicho, Luis, el Señor Jesucristo en los días de su carne, cuando iba a hablar del reino, lo decía usando parábolas. Así es. Entonces, miren, algo que antes de continuar tenemos que tener claro, ¿sí? Pablo no trae otro Cristo. Pablo trae la revelación del Cristo ya crucificado, resucitado y exaltado. Eso hay que entenderlo claramente, ¿sí? La consumación, escucha esto, la consumación de la cruz cambia radicalmente el lugar desde donde se entiende todo, Y creo que lo que pienso que se tiene que quedar grabado en nosotros es que la cruz no fue solo un evento doloroso. Escucha esto con cuidado. La cruz no fue solo un evento doloroso, lo fue, pero no solamente fue eso. La cruz fue el acto judicial, redentor y representativo donde Cristo cargó el pecado. Agotó la condenación, satisfizo la justicia divina y abrió la nueva creación en sí mismo. Escucha esto, ese es el orden,
¿sí? Antes de la cruz, el pecado aún no había sido juzgado en el sustituto de manera consumada en la historia. Antes de la cruz, la resurrección aún no había declarado públicamente la victoria del Hijo. Antes de la cruz, el viejo hombre no podía ser descrito. Escucha esto. Antes de la cruz, el viejo hombre no podía ser descrito como crucificado con Cristo, porque ese hecho aún no había ocurrido históricamente. Antes de la cruz, no podía proclamarse que hemos sido reconciliados por su sangre como realidad ya cumplida. Pablo, escucha esto. Pablo habla desde el otro lado de ese umbral, desde el otro lado de ese acontecimiento, desde el otro lado de ese momento. Por eso, y si somos cuidadosos, sus cartas tienen una claridad doctrinal que no aparece desarrollado del mismo modo en los evangelios narrativos. Mira, no porque Cristo no fuera la verdad plena, sino porque la verdad plena de su obra debía ser anunciada desde la obra ya terminada. Una vez que es terminada, entra en ese momento la revelación plena apostólica de ese pacto. Te digo algo, mira, aquí el corazón del evangelio late fuerte. La fe cristiana no descansa primero en mandatos, sino en un acontecimiento consumado. En un acontecimiento consumado. Y qué bueno, y Dios en su soberanía encomienda, hablando de Pablo, podemos decir que Pablo recibió la revelación del misterio de Cristo en su dimensión plena para la iglesia. Para la iglesia. Creo que después de haber dicho lo que hemos citado, podemos ya entrar a un terreno más sólido, ¿no? Vemos que Pablo, por ejemplo, insiste repetidamente en que le fue confiada una administración especial de revelación. Y eso lo puntualiza, por ejemplo, en Efesios 3, donde habla del misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entre otras cosas más. Entre otras cosas, escucha esto, ese misterio incluye la incorporación de los gentiles en un mismo cuerpo en Cristo. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, 25, habla del misterio escondido desde los siglos y las edades. Pero ahora dice manifestado. ¿Quién habla esto? Pablo. Manifestado. Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. La esperanza en gloria. Esto significa, escucha esto, qué interesante, ¿no? Te decía hace un momento que Dios en su soberanía, Dios elige a este hombre, a Pablo, ¿no? Viniendo de un trasfondo claramente conocedor de todo lo que tiene que ver con leyes y mandamientos. Y vemos que él mismo, por revelación, es el que presenta, es el que expositivamente plasma la narrativa de los evangelios. Nos muestra de manera teológica cómo este misterio fue llevado a cabo y el resultado que acontece a partir de eso. Te decía, y tengo que puntualizar varias veces, esto no significa que Pablo inventa algo nuevo,
significa que en él alcanza por la formulación abierta a esta doctrina, aquello que estaba escondido en Dios y anticipado en las Escrituras. Pablo no reemplaza a Jesús. Pablo revela por el Espíritu la amplitud de lo que Jesús ya logró. Y aquí vale decir, vale recalcar, vale repetir, debemos ser muy paulinos. La revelación culminante no es el desempeño humano, sino la gracia de Dios en Cristo Jesús. No podemos negar la gran aportación paulina que hay en esto. Por ejemplo, la explicación de la justificación, la unión con Cristo y la imputación. El tema de lo que ya venimos tratando algunos días. Romanos 1:17, el apóstol Pablo diciendo que en el Evangelio se revela. Hay algo que se revela. Pablo Romanos lo dice de manera clara, frontal, inicial. En el Evangelio se revela. ¿Qué se revela en el Evangelio, Pablo? La justicia de Dios. A veces es extraño, a veces es quizás un poco grueso, ¿no? Escuchar eso. La justicia de Dios dice que se revela en el Evangelio. Pero si no leemos todo Romanos y no comenzamos no comenzamos a inquirir en esto progresivamente, como Pablo presenta Romanos, no vamos a entender realmente lo que dice en el versículo 1. Y él dice, se revela la justicia de Dios. ¿Cuál justicia de Dios? ¿La que es para matar? No, la que es para imputar. Una justicia que viene de Dios para acreditar al creyente, a todo aquel que cree por la fe, por la fe. Eso es lo que Pablo, por ejemplo, en Romanos viene tratando, ¿sí? Ahora, Pablo escucha esto con cuidado, Pablo toma la obra de Cristo y la explica en categorías doctrinales de una profundidad gloriosa que solamente el Espíritu del Eterno puede haber revelado e inspirado. ¿Sí? Luis, ¿cómo estás? Gracias. Sí, es correcta, esa aseveración es correcta, es válida. Es totalmente, está en bastante armonía con lo que vemos y con lo que estamos tratando. Pablo explica a Jesús. Te decía, mira, por ejemplo, Pablo hablando de justificación, que es el tema que venimos hablando ya algunos días y que estamos tratando de sumergirnos en esto día tras día y ver las riquezas de esta columna de doctrina de la fe cristiana, la justificación. Por ejemplo, escucha esto. Romanos 3, de 3 al 5, desarrolla de manera magistral que Dios justifica al impío por medio de la fe en Jesucristo. Lo fuerte y duro es que también vemos que Pablo dice, aparte de las obras de la ley. Recuerda el contexto de Pablo. Eso, lo que él dice, es monumental. Hola Omar, ¿cómo has estado? Buenas noches. Juan, ¿cómo te ha ido? Desde Venezuela, Luis, qué gusto, qué placer, mi hermano. Escucha esto, mira, la justificación, si estás por primera vez en el canal, quiero decirte esto, mira, la justificación no es hacer moralmente perfecto al hombre como condición previa de aceptación.
La justificación es el acto forense de Dios por el cual declara justo al que cree. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la obra de Jesucristo. Eso es la justificación. Pablo también trata la imputación. Esto está en Romanos 4. Y presenta el que escribe Pablo a Abraham. Hablábamos también de esto en Génesis. Y vemos que Dios pone como ejemplo a Abraham, y vemos que Pablo presenta en Romanos 4 a Abraham como ejemplo de una justicia contada, acreditada, imputada. Hablábamos bastante del verbo que se utiliza para esta justicia, que es central, que es bastante conocido ya cuando estás ahondando en la imputación divina, hablando de logizomai. Dios, por la fe, recuerda eso en Romanos 4, la Escritura presenta, y en Génesis, hablando de Abraham, que por la fe se les ha acreditado esta justicia. Dios cuenta justicia sin obras. Eso hay que repetirlo constantemente. Dios acredita la justicia del Evangelio que se le va, escucha esto, a imputar al creyente por la fe, sin las obras. La mano de carne no interviene en esto, pero sí la fe. Aquí está, escucha esto. Aquí está el corazón del Evangelio, donde tenemos que mantener el centro. Mira, el creyente, escucha esto con cuidado, el creyente no comparece delante de Dios con su propio historial, sino con la justicia de otro puesta en su cuenta. En su cuenta. Hablábamos de la doble imputación. Mira, escucha esto. ¿Cómo en la cruz se origina la doble imputación? Dios amputa el estado de pecado del hombre y lo imputa en su Hijo. Al mismo tiempo, Dios amputa el estado de justicia de Jesús y se le imputa al hombre que cree, al hombre que ha puesto su esperanza, su fe en la obra consumada de su Hijo, para declararlo justo, justificado, al que es de la fe de Jesús. También Pablo nos dice y nos habla de la unión que tenemos a través del Evangelio con Cristo. Esto lo podemos encontrar en Romanos 6, Gálatas 2, Colosenses 3, Efesios 2. El que escribe nos muestra, escucha esto, el que escribe nos muestra que el creyente no solo es perdonado externamente, ha sido incorporado a Cristo. Mira, te lo voy a repetir para que tú puedas tener una base sólida de esto que estamos hablando. Veníamos diciendo lo que encontramos en Pablo. Hablábamos de justificación, imputación, pero también Pablo se va a esa parte endógena, a esa parte interior del ser del hombre, ontológica, que es su espíritu. Escucha esto. Su unión con Cristo. Apunta, mira, estos textos. Romanos 6, Gálatas 2, Colosenses 3, Efesios 2. El que escribe, sabemos que es Pablo, nos muestran estos textos que el creyente no solo es perdonado externamente, ha sido incorporado a Cristo.
Mira, por ejemplo, murió con Él, fue sepultado con Él, resucitó con Él, está sentado con Él. Por eso decíamos, unión con Cristo. Esto te invito a que puedas volver a revisar, a escuchar en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Su Corazón de Gracia. Todos estos directos los estamos subiendo a la plataforma de YouTube para que si te quedó alguna duda o quieras meditar de nuevo en esto, puedes verlo cuantas veces desees. Mira, aparte de la unión con Cristo que veníamos hablando, Pablo también nos habla de nueva identidad. Nueva identidad. Por eso Pablo, escucha esto, por eso Pablo puede hablar del creyente, hablando desde la nueva identidad, puede hablar Pablo del creyente como justicia de Dios en Cristo. ¿Cuál es tu nueva identidad? Justicia de Dios en Cristo. Nueva creación, hijo, heredero, santo, acepto en el amado. Eso ya es revelación plenamente neotestamentaria desde la obra consumada. ¿Desde cuándo? Desde la obra consumada. Repito, como lo estoy haciendo constantemente durante el directo, no leemos a Jesús contra Pablo, sino a Jesús a través de la luz plena de la cruz y la revelación apostólica. Y en este punto, escucha esto con cuidado. Digna, ¿cómo estás? Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, lo que se conoce también como regeneración. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que ahora tenemos, como dice Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Han meditado en eso? ¿Han profundizado? ¿Han profundizado el contexto desde el cual escribe Pedro, por ejemplo, esa verdad? ¿Qué situaciones estaba pasando? Cómo el Espíritu, ¿no?, lo mueve a escribir esa verdad para que, de acuerdo a ese contexto, y no solo a eso, para este tiempo, eso resuene en nosotros y en los que escuchan. Dice el que escribe, Pedro, ¿no? Y lo que dice es verdad. Ahora hay que saber bajo qué marco interpretativo estamos entendiendo eso. Dice que somos participantes de la naturaleza divina. Mira qué bárbaro eso. Sigamos, escucha. Creo que lo que te decía hace un momento, no leemos a Jesús contra Pablo, ¿sí?, sino a Jesús a través de la luz plena de la cruz y la revelación apostólica. Gracias, Luis. Este texto también es maravilloso. El Evangelio dice que somos un espíritu con Él. Imagínate, nuestro espíritu regenerado está unido al de Cristo. Mira, creo que en todo este asunto, este punto hermenéuticamente es vital. Escucha esto, mira. El error de muchos no es amar demasiado a Jesús, sino leerlo sin historia redentiva, sin progreso pactual y sin la interpretación apostólica que el mismo Cristo quiso dar por medio del Espíritu. Mira, Jesús mismo, si ponemos atención, Jesús mismo prometió que el Espíritu guiaría a los suyos a toda la verdad y les haría saber las cosas que habrían de venir. Entonces,
por consecuencia, los apóstoles no operan como comentaristas privados, sino como testigos autorizados del Cristo resucitado, Ahora, el modo correcto de leer es este. Escucha esto. Los evangelios nos muestran a Cristo en el camino de la redención. Hechos nos muestra el impacto inaugural de su exaltación. Y las epístolas nos explican qué significa vivir ahora del otro lado de la cruz. Así, la Escritura respira en armonía. Y el resultado y la sumatoria de todo esto es que la revelación completa no culmina en moralismo, sino en gracia. Y aquí quiero aterrizar exactamente esto. ¿Dónde? En lo que venimos tratando hace unos días ya. En el corazón del Evangelio y la imputación. Cuando Pablo explica a Jesús, no termina exaltando al hombre. Termina exaltando la gracia. No termina diciendo, ahora que entendiste más, esfuérzate más. Termina diciendo, ahora que ves a Cristo, descansa en lo que Él hizo. Cree lo que Dios te imputa y vive desde esa nueva realidad. Escucha esto. El clímax de la revelación no es una ética sin Cristo. Es Cristo mismo como justicia, vida, santificación y redención. 1 Corintios 1:30 para esto es decisivo. Dice el que escribe: Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La vida cristiana, escucha, la vida cristiana entonces no se edifica sobre ansiedad espiritual, sino sobre la suficiencia del Hijo. Y te repito, la razón por la que Pablo resulta tan decisivo en la comprensión del Evangelio es porque él abre con precisión el mecanismo redentor de la gracia. No en el sentido de reducir la salvación a fórmula fría, sino en el sentido de mostrar cómo Dios sigue siendo justo y al mismo tiempo justificador del impío por la fe. Romanos 3:26 responde a una de las preguntas más grandes del universo moral. ¿Cómo puede Dios declarar justo al pecador sin dejar de ser justo? Y la respuesta, escucha esto, la respuesta está en un nombre. El nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Nuestro pecado le fue contado a Él, su justicia nos es contada a nosotros. Ese doble movimiento glorioso de imputación está en el corazón de la soteriología paulina. Y eso tenemos que llevarlo a lo práctico. Mira, cuando decimos Pablo explica a Jesús, en realidad estamos diciendo algo muchísimo más profundo. Pablo explica cómo la obra de Jesús se vuelve jurídicamente nuestra, espiritualmente efectiva y existencialmente transformadora.
Y ya para terminar, escucha esto como conclusión de lo que venimos hablando. Pablo no disminuye a Jesús, lo despliega. Lo despliega. Jesús es la revelación encarnada del Padre. Pablo es el apóstol que despliega por el Espíritu el significado doctrinal de esa revelación a la luz de la cruz, resurrección y el nuevo pacto. Por eso, escucha bien, no debemos escoger entre Jesús, no debemos escoger entre Jesús y Pablo. Debemos ver a Pablo como siervo escogido para abrir la gloria de Cristo a las naciones. Y el centro de esa gloria no es la autosuperación del hombre, es su gracia. No es primero lo que tú haces por Dios, escucha esto con cuidado. Es lo que Dios hizo por ti en su Hijo. No es primero tu fidelidad, es la obediencia fiel de Cristo. No es primero tu justicia práctica, es la justicia imputada que vino de Él. No es primero tu capacidad de sostenerte, es la gracia que te puso en Cristo y ahora te sostiene en Él. ¿Quieres decir que la gracia que te salvó es la gracia que mantiene tu corazón latiendo, caminando, transitando, desarrollando, llevando al cumplimiento la obra de la divinidad en esta tierra? Mira, qué bueno es haber conocido esto. Si quieres escuchar el mensaje completo, te invito a que vayas al canal de YouTube Su Corazón de Gracia, donde todo esto queda grabado, y mañana ya puedes escucharlo con detenimiento, pausarlo, repetirlo, buscar textos, profundizar tu estudio personal sobre esto. Y quiero decirte que repetimos el tema de hoy, ¿no? Pablo explica a Jesús. Mira, Pablo, gracias Luis, gracias Yamel, qué bueno que estés aquí, bendiciones, amén. Mira, Pablo explica a Jesús porque la plenitud doctrinal del nuevo pacto solo puede proclamarse desde la obra consumada de Cristo. Y esa proclamación culmina no en la ley, sino en gracia, no en mérito, sino en imputación, no en esfuerzo humano, sino en la justicia perfecta de Jesucristo acreditada al creyente. Dime si el evangelio que tenemos no es glorioso. Dime si la revelación de los evangelios a través de hombres que Dios escoge como instrumentos para que esta revelación progresivamente sea conocida, no es realmente un manifiesto de lo glorioso, de lo grande, bueno que es nuestro Dios. Por eso te digo y por eso te invito que tenemos que darnos el tiempo de conocer el Evangelio, de conocer la obra de Cristo y sus implicancias, de apuntar a esto con paciencia, de apuntar a esto con expectativa, de ver qué es lo que el Espíritu nos puede iluminar de esta profunda, maravillosa y bella verdad. Es nuestra herencia. Saber quién eres tú y yo a través de lo que se nos ha dado. ¿Y qué se nos ha dado? No algo,
sino alguien, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra justicia, para que tú y yo nos demos cuenta que verdaderamente en Él estamos completos y aprendamos a vivir desde ahí. Desde ahí. Gracias por estar aquí. Te invito a que el día viernes vamos a cambiar el horario, 10 de la noche. 10 de la noche, hora del estado de Pensilvania. Hoy día comenzamos 8 de la noche, pero recuerda que los lunes y miércoles estamos transmitiendo 8 de la noche, hora del estado de Pensilvania, y los días viernes, 10 de la noche, hora del estado de Pensilvania. Entra para que nos acompañes, para que meditemos un poco en esto, para que podamos conocer lo que Dios quiere que sea conocido. Al final, conociendo esto, es que estamos realmente entendiendo todo lo que Él hizo a nuestro favor y en una manifestación clara de su carácter. Porque conociendo su carácter, escúchame esto con cuidado, para irnos. Conociendo su carácter es que realmente estamos conociéndonos también nosotros.